Y ya estamos de regreso una vez más aquí en su canal de revelación de los ministerios llamada final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra conectados a la fuente de poder. Y vamos a iniciar en esta cita de Juan capítulo 15 versículo 5 donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, por eso es que se llama la enseñanza, conectados a la fuente de poder. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire qué importante. La manera que nosotros podemos llevar fruto es permaneciendo en él. Y fuera de él, es decir, separados de él, no conectados a él, nada podéis hacer. Y parece ser muy fácil de comprender, ¿verdad? Pero vamos a ir explicando un poco más de esto. Juan capítulo 17, verso 26. La semana pasada veíamos esto también. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Para qué? Dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Es decir, ¿cómo es que el amor que el Padre le dio al Hijo y ese amor debe de estar en nosotros? Dándonos a conocer su nombre. Por eso dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, conectados a la fuente de poder, conectados a Él, en quien nosotros podemos llevar este fruto. Ahora voy a explicar un poquito más esto, tener una comprensión un poquito más amplia. Y aquí en la mano izquierda nosotros podemos ver una cisterna, ¿verdad? Un rotoplas, ahí un tinaco, que está allá arriba del techo, que sabemos todo que esto sirve para abastecer una casa de agua, ¿verdad? Tiene diferentes pipas que llegan de diferente tubería, que llega a diferentes partes de la casa, tal vez a la cocina, tal vez a los baños, tal vez a los patios. ¿Y qué es lo que esto hace? Pues llega a donde tiene que estar. Ahora, imagínese cómo sería esta cisterna o este tinaco si no tiene tubería. ¿Cómo podría llegar a los lugares que se requiere abastecer? Obviamente que no se puede. Es decir, todo esto es un sistema de poder estar conectados, de tener una conexión. Por eso se llama conectados a la fuente de poder. Imagínense si toda esta tubería estuviera, pero que no estuviera el tinaco ahí. ¿Qué iba a bajar? Nada. Si nosotros fuéramos esa tubería tratando de hacer descender aquello que Dios nos ha dado, ¿cómo lo vamos a lograr si no estamos conectados a la fuente de donde vienen todas las cosas? El Señor dice: yo soy, dice, esa fuente de agua viva. Pero, ¿sabe? Él les dijo, ustedes han cavado para ustedes cisternas. Dice, pero me han dejado a mí fuente de agua viva. ¿Sabe que si nosotros estamos conectados a la fuente de poder, podemos hacer descender de ahí lo que Dios quiere? No para nosotros, es decir, la tubería simplemente no es para que la tubería se sienta bien y diga, ah, qué bueno, por mí está fluyendo esto, mira qué bueno que viene por mí, que no, simplemente es algo que está ahí para hacer llegar un propósito a algo más. Es decir, no sirve simplemente para sí mismo, sino que tiene un propósito más allá de sí mismo. Por eso qué importante que cuando nosotros estamos conectados a la fuente de poder, nosotros podremos ver que seremos de bendición. Ahora, imagínense si fuera un tinaco, pero que no tuviera agua. Que no tuviera agua. ¿De qué serviría ese tinaco si no tiene agua? De nada. ¿Por qué? Porque simplemente no podría hacer bajar nada. Ahora, por eso es bien importante estar conectados directamente a la fuente de poder, es decir, como armar un rompecabezas que simplemente va teniendo sentido lo que estamos haciendo. Dice una analogía, cuando Dios hizo crear los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo
Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando remueves un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él porque solo en Él existe la vida. Permanezcamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Por eso qué tremendo que ahí nuestro Señor Jesucristo dice, si ustedes están, si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Pero si nosotros nos alejamos, nos desconectamos, ¿cómo podremos cumplir aquello para lo que Dios nos ha llamado? Pero no solo esto. Además, tenemos que conectarnos con nuestros hermanos, estar en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es como el día de hoy yo quería llevar una aspiradora que tengo aquí en casa a la congregación para explicarles qué es esto, ¿verdad? Y yo creo que todos iban a decir una aspiradora, pastor, ¿verdad? Pero ¿por qué no sirve? Y le iba a empezar a mover ahí. ¿Por qué no puede? No funciona. Y pues obviamente, ¿por qué? Porque se necesita conectar a la fuente de poder. Si esa aspiradora no trae cable para conectarse, no se puede conectar. Pero aún trayendo cable hay que saber conectarla, pero además de conectarla, hay que saber que haya corriente ahí en ese lugar, en esa toma de corriente. Pero fíjese qué importante que si nosotros no estamos conectados a esa fuente de energía, ¿cómo podremos funcionar? ¿Cómo funcionarían todas las cosas que utilizamos que ocupan esa energía, verdad? La televisión. Podríamos simplemente tenerla ahí, pero si no está conectada a una fuente de poder y no tiene, es decir, si no está correctamente conectada, no podrá cumplir su propósito. De tal manera que nosotros, esto no es solamente de que yo esté conectado con Dios, sino que esté conectado con los que me rodean, con mis hermanos, para yo ser de bendición. Yo simplemente soy un canal de bendición. Por eso tengo que conectarme a la fuente, porque si yo me conecto a Dios, pero no me conecto a los que me rodean, ¿de qué sirve eso? No se cumple un propósito. Es como lo que hablaba aquí de este tinaco. Imagínense que solamente llegara a una tubería el agua, pero que nunca llegara a ninguna otra parte de la casa. Es decir, que solamente fuera una tubería y con un tapón. Y que no llegara ni a la cocina, que no llegara ni a los baños, que no llegara a ningún otro lugar, sino que se quedara el agua en la tubería. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. El propósito de que el agua entre a la tubería es de que llegue al lugar que tiene que llegar. Así, mi hermano amado, tú y yo fuimos escogidos como canales de bendición, como depósitos, como recipientes de bendición, no para que la bendición simplemente descienda a nosotros, no, sino para que a través de nosotros otras personas sean alcanzadas también. Y aquí en Gálatas 3:16, mire qué interesante. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, es el Mashiach. Ahora, a él es la conexión, él es parte de la conexión. A Abraham le fueron hechas, pero ¿quién es? Cristo, Jesús, Jesucristo. Él es a quien nos debemos de conectar para poder traer la bendición del Padre hacia nuestras vidas. Ahora, si nos dice que las promesas fueron hechas a Abraham, nosotros vamos a entender que en él se esconde un secreto. Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Por qué estaba ella como ese tinaco que es una tubería con tapón que no deja ir que el agua llegue a donde tiene que llegar, sino que de ahí se detenía? Era estéril, es decir,
Cuando una persona no cumple su propósito de ser un recipiente para que llegue a otros, es como si fuéramos estéril. Ahora, analice cómo se llama, Sarai. Pero en el 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, es decir, con H, con la Hei, será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora le cambian el nombre de Sarai, que quiere decir dominante, viene de la palabra Sar, que se refiere a un príncipe o a una princesa, pero dominante, alguien que domina. Entonces, ¿por qué le dicen a Sarai, eres estéril? ¿Por qué? Porque se comportaba solo buscando lo de ella, ser dominante, ser una persona que no busca el beneficio de los demás, pero le cambian el nombre y le ponen Sara. Ahora, fíjese en el hebreo, era Sarai con la yud y después se la cambian a Hei. Sara ahora quiere decir mujer noble. Ahora de ser una persona dominante viene a ser una persona noble, una persona que realmente cumple su propósito como princesa, pero para que el reino que Dios le da a ella lo alcance en beneficio los que están a su cargo. Ahora en primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ahora ya no era dominante, ahora le llamaba Señor, de la cual vosotros, dice, habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora no solo le cambian el nombre a Sarai, Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Se cambia la letra Yud en Sarai por 2 Hei. Ahora, usted va por 2 Hei, perdón, acá está. Usted va a ver algo interesante. La letra Hei, Yud o Yod en su valor numérico es 10. Esta letra se quita del nombre de Sarai y se hacen dos. Si dividimos esto por 2, 10 es valor numérico 5, ¿verdad? Y qué sorprendente que la letra que le dan a Abraham y a Sara es la Hei en su nombre. Eso es lo que cambia ahora sus nombres. Ya no era Abraham, sino Abraham llevaba una Hei. Ya no era ahora Sarai, sino Sara con la Hei. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? ¿Qué es la letra Hei o la letra, perdón, Yod en la pictografía? Es una mano, Yad. En hebreo, mano se dice Yad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ella da su mano, cuando extiende su mano, se hacen dos cosas. La Yod se parte en Hei, Hei. Ahora usted se dará cuenta de que en el nombre de Dios está la Yud y están 2 Heis y una Bab también, Yud Hei, Bab Hei. ¿Qué quiere decir esto? La compartición de lo que Dios nos ha dado. Por eso en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, que cuando Sarai reconoce que Abraham es su Señor, porque así le llama Señor, dice obedecía llamándole Señor, ella reconoce, permite que la gracia y la bendición de Abraham vengan sobre su vida, de tal manera que ahora dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Por eso, esto no se trata de amar simplemente a los que amamos, se trata de ser esos recipientes de bendición que descienden
envuelven, que estamos conectados a la fuente de poder y que hacen descender la presencia, el amor, la gracia, la sabiduría de Dios, no para nosotros, para compartirla con los que están con nosotros. Así que espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y comparte esta palabra para que seas de bendición a otros. Shalom.